SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. Gaston Leroux nació en París en 1868 y murió en Niza en 1927. Escritor y periodista, es famoso por sus obras de detectives, misterio y terror, como El misterio del cuarto amarillo y su secuela El perfume de la dama de negro, La doble vida de Théophraste Longuet y La reina de Sabat. De hecho, Leroux era un ser cabalístico que creía en los seres fantasmales y en el más allá. El fantasma de la ópera se publicó en 1910. Gaston Leroux construyó uno de los grandes personajes de la literatura en una obra divertidísima de leer, llena de sorpresas, de aventuras y de emoción. Vamos allá. La noche en que los señores de Vienne y Poligny, directores dimisionarios de la ópera, daban su última velada de gala con motivo de su marcha, el camerino de la Sorelli, una de las primeras figuras de la danza, fue invadido súbitamente por media docena de esas damiselas del cuerpo de baile que subían del escenario tras haber danzado el poliuto. La pequeña James dice, con una voz temblorosa que ahoga la angustia, que es el fantasma, y cierra la puerta con llave. La Sorelli es muy supersticiosa y se estremece al oír hablar del fantasma, pero como es la primera en creer en los fantasmas en general y en el de la ópera en particular, quiere ser informada inmediatamente. La pequeña James replica llorosa que lo ha visto perfectamente y se deja caer en una silla. Y empiezan a hablar todas al mismo tiempo. El fantasma se les había aparecido bajo las especies de un señor de frac negro que se había erguido de pronto delante de ellas, en el pasillo, sin que pudiera saberse de dónde venía. Su aparición había sido tan súbita que habría podido pensarse que salía del muro. Lo cierto es que desde hace algunos meses en la ópera no se habla de otra cosa que de ese fantasma de frac negro que pasea como una sombra de arriba abajo del edificio, que no dirige la palabra a nadie, al que nadie se atreve a hablar y que se evapora tan pronto como es visto sin que pueda saberse por dónde ni cómo. Y cuando el fantasma no se deja ver, señala su presencia o su paso mediante sucesos extravagantes o funestos de los que le hace responsable la superstición general. Todo, desde algún tiempo, es culpa del fantasma de la ópera. Y naturalmente tenía una calavera. Lo cierto es que la imaginación del esqueleto había nacido de la descripción que había hecho del fantasma Joseph Buquet, jefe maquinista, que sí lo había visto realmente. Había chocado. No podría decirse que se había dado de narices, porque el fantasma no las tenía, con el misterioso personaje en la escalerita que junto a la rampa desciende directamente a los sótanos. Joseph Buquet cuenta que el fantasma es de una delgadez prodigiosa y su frac negro flota sobre una armadura esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. Su piel, que está tensa sobre los huesos como una piel de tambor, no es blanca, sino feamente amarilla. Su nariz es tan poca cosa que resulta invisible de perfil, y la ausencia de esa nariz es algo terrible de ver. 3 o 4 largas mechas de color castaño sobre la frente y detrás de las orejas hacen la vez de cabellera. Meg Giry, otra de las bailarinas, dice que el fantasma tiene un palco. Es el palco número 5. Meg lo sabe porque su madre es la acomodadora de ese palco. Y les cuenta que nadie ha entrado en él desde hace un mes, salvo el fantasma, por supuesto. Y a la administración se le ha dado orden de no venderlo nunca. Y que se le oye cuando está en el palco, pero que su madre no le ha visto nunca. Y es ella la que le da el programa. En ese momento se oyen unos poderosos pasos apresurados en el pasillo. Es la madre de Meg, la acomodadora Giry, que les cuenta que han encontrado muerto a Joseph Buquet y que los tramoyistas que han encontrado su cuerpo dicen que alrededor del cadáver se oye una especie de ruido parecido al canto de los muertos. La siniestra noticia se había difundido rápidamente de arriba abajo de la ópera, donde Joseph Buquet era muy apreciado. Los palcos se vaciaron y las pequeñas bailarinas apiñadas en torno a la Sorelli, como corderos atemorizados alrededor del pastor, tomaron el camino del foyer, por corredores y escaleras mal iluminadas, trotando a toda la velocidad que les permitían sus piernecitas rosas. El desarrollo industrial, económico, social y cultural del final del siglo XIX proporciona a Gaston Leroux varios asentamientos claves para su obra. En primer lugar, la gran difusión del periodismo. Primero, como cronista de sucesos en los tribunales de justicia,
cuando va formándose como observador de la vida cotidiana en sus momentos culminantes: crímenes, procesos, víctimas, verdugos, intrigas. Más tarde, como novelista, porque los periódicos crean un espacio para los narradores, el folletón, con características propias, con lectores adictos y con adscripciones genéricas muy definidas, sobre todo la novela de viajes y aventuras y la novela policíaca, o mejor, detectivesca, aunque como en El fantasma de la ópera no haya un detective, sino un misterio que descifrar. La Sorelli, al salir del camerino, choca con el conde de Chagny, que da muestras de una gran exaltación y habla del triunfo de Christine Daae. Todo el mundo se dirige hacia el foyer de la danza. La joven Christine Daae ha cantado sustituyendo a la Carlota, que estaba indispuesta. La sala entera ha aplaudido con los 1000 clamores de su inenarrable emoción a una Christine que sollozaba y desfallecía en brazos de sus compañeros. Algunos abonados han llegado a protestar porque les hubiera podido ocultar durante tanto tiempo un tesoro como aquel, la dirección. Y ha sido precisa la ausencia incomprensible e inexplicable de la Carlota en aquella noche de gala para que de repente la pequeña Daae haya podido dar muestra de todas sus posibilidades en una parte del programa reservada a la diva española. Philippe, el conde de Chagny, ha asistido de pie en su palco a aquel delirio y se ha sumado a él con sus bravos clamorosos Raúl, su hermano, 20 años menor, que en esa época tiene algo más de 21 años, pero parece tener 18. Después de haber aplaudido aquella noche a la Daae, Philippe se había vuelto hacia Raúl y le había visto tan pálido que se había asustado. ¿No ve usted que esa mujer se encuentra mal? En efecto, en el escenario tuvieron que sostener a Christine Daae. Pero también Raúl está pálido. Ambos se dirigen enseguida a la entrada de abonados y mientras espera a penetrar en el escenario, Raúl desgarra sus guantes con un gesto inconsciente. Una multitud de fracs corren hacia el foyer de la danza o se dirigen hacia los camerinos de los artistas. Nunca ha sido más completa la confusión de que aquella noche en la que Christine Daae ha triunfado sobre el escenario, bajo el cual ha muerto Joseph Buquet. Pero tampoco Raúl ha sido nunca menos tímido. Solo le preocupa el deseo de ver a aquella cuya voz mágica le ha arrasado el corazón. Sí, sentía que su pobre corazón, completamente nuevo, ya no le pertenecía. Había intentado defenderlo desde el día en que Christine, a la que conociera de niña, había reaparecido ante él. Se ha jurado amar únicamente a la que sea su mujer y no puede pensar ni por un segundo, naturalmente, en casarse con una bailarina, pero una sensación atroz ha seguido a esa emoción dulcísima, a ese flechazo. El conde se da cuenta de que su hermano se sabe el camino y él nunca ha llevado a Raúl al camerino de Christine. La galería que lleva al camerino de la Daae nunca ha sido tan frecuentado como aquella noche, pero la hermosa niña no se ha repuesto y han ido en busca del doctor del teatro. Y así, médico y enamorado, se encuentran en el mismo momento junto a Christine, que lanza un profundo suspiro, vuelve la cabeza, ve a Raúl y se estremece. Caballero, ¿quién es usted? Señorita, soy el niño que fue a recoger su chal del mar. De pronto, Christine, con una energía tan extraña como inesperada, dice que se encuentra mejor y que necesita quedarse sola. Los dos hombres salen. Raúl se queda solo. En el foyer de la ópera están procediendo a la ceremonia de las despedidas. Raúl piensa que la Daae tal vez se dirija allí y espera en medio de la soledad y del silencio, escondido en la sombra propicia del quicio de una puerta. Al fin, se acerca de nuevo al camerino y se dispone a llamar, pero percibe en el camerino una voz de hombre. Christine, es necesario amarme. ¿Cómo puede decirme eso? A mí, que solo canto para vos. Raúl se apoya en la pared sufriendo, se pone las dos manos sobre el corazón para hacerle callar, pero la voz del hombre prosigue. Debe de estar usted muy cansada. Esta noche le he entregado mi alma y estoy muerta. Tu alma es muy hermosa, hija mía, y te lo agradezco. No hay emperador que haya recibido un regalo como este. Esta noche han llorado los ángeles. Tras esas palabras, Raúl no oye nada más. Se refugia en un rincón de sombra, decidido a esperar allí a que el hombre abandone el camerino. En la misma hora acaba de aprender el amor y el odio, pero la puerta se abre y Christine Daae, envuelta en pieles y con la cara oculta bajo un encaje, sale sola. Raúl espera que pase y se mete en su camerino. Está a oscuras. Raúl pregunta si hay alguien ahí y, apoyado en la puerta, dice que no le dejará salir. Rasca una cerilla. En el camerino no hay nadie.
Por un momento cree que se está volviendo loco. Mientras tanto, ha tenido lugar la ceremonia de la despedida, una fiesta magnífica organizada con motivo de la salida de la ópera de los dos directores, los señores de Vienne y Poligny. La transmisión de los poderes de dirección se ha realizado a la víspera, de la forma más sencilla posible. Los señores de Vienne y Poligny ya han entregado a los señores Armand Moncharmin y Firmin Richard las dos llaves minúsculas, las llaves maestras que abren todas las puertas de la Academia Nacional de Música, que son, por cierto, varios miles de puertas. En el traspaso, los señores de Vienne y Poligny hablan por primera vez a los nuevos directores del Fantasma de la Ópera. Y los nuevos directores piensan que les están gastando una broma. Y les preguntan qué es lo que quiere ese fantasma. Y los señores de Vienne y Poligny les muestran unas anotaciones en rojo en las que el fantasma les exige 20.000 francos al mes y en todas las funciones el palco número 5 exige que sea puesto a disposición del Fantasma de la Ópera. Los primeros días que ambos asociados pasaron en la ópera los dedicaron a saborear la alegría de sentirse dueños de una empresa tan grande y tan hermosa, y a buen seguro habían olvidado aquella curiosa y extraña historia del fantasma cuando se produjo un incidente que les demostró que, de tratarse de una farsa, la farsa no había terminado. Cuando el señor Firmin Richard, uno de los nuevos directores, llega aquella mañana a las 11 a su despacho, le está esperando una nueva carta del Fantasma de la Ópera que le dice, esta vez, que quiere escuchar a Christine Daae esa noche en el papel de Sievel, y también le pide que no disponga de su palco y que, por supuesto, no vuelva a ser vendido en la taquilla, y así podrán vivir en paz. Cuando llega el otro director, el señor Armand Moncharmin, se lo toman a risa. Se piensan que es una broma de los anteriores directores, así que deciden enviarles el palco número 5, pero inmediatamente reciben respuesta diciendo que ese palco es del fantasma. Los nuevos directores empiezan a estar molestos con la broma, y más cuando reciben otra carta en la que el fantasma les pide el dinero que le deben. Todas esas gentes se burlan de nosotros, terminó exclamando Firmin Richard. El sábado se representa Fausto, y nosotros dos asistiremos a la función en el palco número 5. Christine Daae lleva tiempo rechazando todas las invitaciones y eventos. Actúa como si ya no fuera dueña de su destino, como si tuviera miedo a un nuevo triunfo. Vive como espantada. No se deja ver en ninguna parte. Raúl de Chagny ha tratado en vano de seguir sus huellas. Le ha escrito para pedirle permiso para presentarse en su casa, pero Christine le ha contestado negándose. Señor, no he olvidado al niñito que fue a buscar mi pañuelo al mar. No puedo dejar de escribirle esto. Oí que parto hacia Perros, llevada por un deber sagrado. Mañana es el aniversario de la muerte de mi pobre papá, a quien usted conoció. Raúl decide viajar hasta allí también, y por el camino recuerda la historia de Christine. El padre de Christine era un hombre muy humilde, pero un gran músico. La madre de Christine murió cuando ella tenía 6 años. El padre, que solo amaba a su hija y a su música, vendió su trozo de tierra y se fue de feria en feria rascando sus melodías escandinavas, mientras su hija, que siempre iba con él, le escuchaba en éxtasis o le acompañaba cantando. Cierto día, un profesor les oyó y se los llevó a Francia, pero siguen pasando los veranos en Perros, Guirec, en un rincón de Bretaña. Y ahí volvía a recorrer los caminos acompañado de su hermosa niña, que cantaba tan bien que uno creía oír a un ángel del paraíso. Cierto día, un muchacho de la ciudad les escuchó y se prendó de Christine. Les seguía por los caminos. Un día llegaron al borde de una caleta y un gran ventarrón se llevó el chal de Christine al mar. Era Raúl de Chagny. No se preocupe, señorita. Yo iré a recoger su chal al mar. Tenían la misma alma soñadora y tranquila. Juntos escuchaban las historias bretonas que el padre de Christine les contaba. La preferida de ambos era la que hablaba del ángel de la música. Los niños le pedían explicaciones infinitas sobre ese ángel. El señor Daae pretendía que todos los grandes músicos, todos los grandes artistas, reciben al menos una vez en su vida la visita del ángel de la música. Ocurre en el momento en que menos lo esperan, cuando están tristes y desanimados. Entonces, el oído percibe de pronto armonías celestes, una voz divina, y se acuerda de ella durante toda su vida. Las personas, decía, que son visitadas por el ángel quedan como inflamadas. La primera vez que Raúl vuelve a ver a Christine en la ópera es tras quedar encantado por la belleza de la joven y por la evocación de las dulces imágenes de otro tiempo, pero se queda más sorprendido todavía por el lado negativo de su arte. Parece indiferente a todo
Intenta atraer la atención de Christine. Más de una vez la acompaña hasta la puerta del camerino, pero ella es como si no le viera. Raúl sufre por ello porque ella es hermosa y él es tímido y no se atreve a confesarse a sí mismo que la ama. Además, está aquella voz de hombre detrás de la puerta. Cuando Raúl llega a Perros, se dirige a la posada del Sol Poniente. Cuando Christine le ve, se queda delante de él sonriendo, nada sorprendida. ¿Ha venido usted? Y no me extraña. Tenía el presentimiento de que volvería a encontrarle aquí, en esta posada, cuando volviese de misa. Alguien me lo dijo en la ciudad. Sí, me habían anunciado su llegada. ¿Quién? Pues mi pobre papá, que está muerto. ¿Y le ha dicho a su padre que yo la amo, Christine, y que no puedo vivir sin usted? ¿A mí? Está usted loco, amigo mío. No se ría, Christine. Esto es muy serio. Pensé que usted recordaría los juegos de nuestra infancia, a los que con tanta frecuencia solía unirse mi padre. En el fondo, no sé muy bien lo que pensé. Tal vez hice mal en escribirle. Su aparición tan súbita la otra noche en mi palco me remitió lejos, muy lejos en el pasado. Y le escribí como la niñita que yo era entonces, feliz por volver a ver a mi lado, en un momento de tristeza y soledad, a mi pequeño camarada. Hay en la actitud de Christine algo que a Raúl no le parece natural. Entonces Raúl decide contarle que escuchó la voz de un hombre en su camerino. Christine se queda pálida. Su mirada es tan aguda, tan concentrada, que parece la de una enloquecida, y al fin se va a su habitación. Triste y desalentado, Raúl se dirige hacia el cementerio que rodea la iglesia, y cuando está allí, aparece Christine. Escúcheme, Raúl. Estoy decidida a decirle algo grave, muy grave. ¿Se acuerda, Raúl, de la leyenda del ángel de la música? Pues bien, Raúl, yo he recibido la visita del ángel de la música. Y le cuenta que en su camerino es donde le da sus lecciones cotidianas. Raúl la mira inquieto. Le dice que teme que alguien esté burlándose de ella. Ella entonces lanza un grito y huye. Raúl cena completamente solo, pero a las 11:30 de la noche escucha pasos. Es Christine saliendo de su habitación. Raúl va tras ella. Llegan a la puerta del cementerio. Ella se arrodilla en la nieve, se santigua y empieza a rezar. En ese momento suenan las 12 de la noche y de pronto empieza a sonar un violín, maravillosamente. La joven alza la cabeza. Raúl oye un ruido procedente del lugar donde están las calaveras en el osario. De pronto, una sombra se desliza sobre el muro resplandeciente de la sacristía. La sombra penetra en la iglesia. Raúl le sigue y cuando está delante del altar mayor, la sombra se vuelve y Raúl ve una espantosa calavera que lanza sobre él una mirada en la que arden los fuegos del infierno. Entonces se desmaya. El sábado por la mañana, al llegar a su despacho, los directores se encontraron con una doble carta del fantasma de la ópera, concebida en estos términos. Mis queridos directores, ¿me han declarado acaso la guerra? Si todavía desean la paz, este es mi ultimátum. La carta contiene 4 condiciones: que le devuelvan su palco, que el papel de Margarita sea cantado esa noche por Christine Daae, que la señora Giry siga siendo su acomodadora y que le hagan su pago mensual. Para colmo, entra en el despacho a la Chenal, que dirige las cuadras de la ópera, para decirles que les han robado a César, un caballo blanco, y dice que ha sido el fantasma, que ha visto una sombra negra que montaba el caballo blanco y que desaparecieron en la oscuridad de la galería. Los nuevos directores están hartos. Deciden echar a la calle a la señora Giry y contratar a otra acomodadora. A la misma hora, la Carlota, que vive en un pequeño palacete de la calle del Faubourg Saint-Honoré, ha recibido una carta anónima en la que se le dice que si canta esa noche puede ocurrirle una gran desgracia peor que la muerte. Pero la Carlota no hace ni caso. Y aquella noche, Carlota se entrega toda entera, con ardor, con entusiasmo, con embriaguez. Su actuación no tiene freno ni pudor, pero cuando está cantando frente a Fausto arrodillado, se produce algo espantoso. En ese momento, justo en ese momento, con movimiento unánime, la sala se pone de pie. En su palco, los 2 directores no pueden contener una exclamación de horror. Espectadores y espectadoras se miran, como pidiéndose unos a otros la explicación de un fenómeno tan inesperado. El rostro de la Carlota expresa el dolor más atroz. Sus ojos parecen acosados por la locura. La pobre mujer se ha levantado con la boca entreabierta todavía. De aquella boca se había escapado un
gallo. Transcurren unos segundos horribles que parecen interminables, sobre todo a los dos directores que siguen en el palco número 5. Montcharmin y Richard están muy pálidos porque además, desde hace un instante, se hallan bajo la influencia directa del fantasma. Sienten su aliento y bajo ese aliento algunos cabellos de Montcharmin se han quedado tiesos y Richard se ha pasado su pañuelo por la frente sudorosa. Sienten que está allí, a su alrededor, detrás de ellos, a su lado. Le sienten sin verle, oyen su respiración tan cerca de ellos. La Carlota se ha quedado callada. Un silencio espantoso sucede a todos los ruidos. De repente, los directores oyen claramente en el oído derecho una voz. Esta noche está cantando como para que se caiga la lámpara. En el mismo movimiento, ambos levantan la cabeza al techo y lanzan un grito terrible. La lámpara, la inmensa masa de la lámpara se desliza, cae desde lo alto de la sala y se derrumba en medio de la orquesta, entre 1000 clamores. Hay numerosos heridos y una muerta, la acomodadora que iba a sustituir a la señora Giguí. Aquella trágica noche es mala para todo el mundo. La Carlota se pone enferma y Christine Daae desaparece después de la función y está 15 días ausente. Raúl va a buscarla a su casa y la anciana con la que vive Christine le dice que ella se ha ido con el ángel de la música. Raúl monta en cólera, se pregunta si Christine seguirá siendo una mujer honrada. Se va a su casa y 2 semanas después recibe una carta de Christine. Amigo mío, vaya pasado mañana al baile de máscaras de la ópera, a medianoche, al saloncito que está detrás de la chimenea del gran foyer. Permanezca de pie junto a la puerta que lleva a la rotonda. No hable de esta cita a nadie. Póngase un dominó blanco, bien enmascarado. Si alguien le reconoce, me va en ello la vida. Christine. Raúl hace caso en todo a Christine. Se disfraza y acude al baile. Entra en el salón que Christine le ha indicado. Piensa que Christine ha preferido para su misteriosa cita aquella algarabía a un rincón aislado. En el fondo, bajo la máscara están más escondidos. Pronto pasa un dominó negro que rápidamente le coge la punta de los dedos. Comprende que es ella y la sigue. Ya no siente odio contra ella, ni siquiera duda de que ella no tiene nada que reprocharse. Está dispuesta a todo. La ama. De pronto Raúl ve a un personaje cuyo disfraz, porte original y aspecto macabro causan sensación. Es un personaje completamente vestido de escarlata con un inmenso sombrero de plumas sobre una calavera. En la capa han bordado en letras de oro una frase que todos leen y repiten en voz alta. No me toquéis, soy la muerte roja que pasa. En ese momento Raúl reconoce a la calavera que vio en el cementerio de Perros-Guirec, pero sigue detrás de Christine. Suben pisos, entran en un camerino vacío. Raúl se quita la máscara, Christine conserva la suya. Se inclina hacia el tabique y se pone a escuchar atentamente lo que ocurre al otro lado. Luego, Christine entreabre la puerta y en ese momento pasa por delante la muerte roja. Christine cierra la puerta en el momento en el que Raúl pretende abalanzarse fuera. En nombre de nuestro amor, Raúl, usted no pasará. Raúl, al oír eso, se queda quieto. Ella nunca ha dicho que le ama y reacciona mal. Miente usted, señora, porque usted no me ama ni nunca me ha amado. Hay que ser un pobre desgraciado como yo para dejarse engañar, para dejarse burlar como lo he sido. La creía usted una mujer honrada, cuando no era otra su intención que burlarse de mí. Se ha reído usted de todo el mundo. La desprecio. Raúl se echa a llorar. Ella deja que él la injurie. Solo piensa en retenerle. Un día me pedirá perdón por todas esas viles palabras, Raúl. Y yo le perdonaré. Se despiden, pero antes ella le dice que nunca volverá a cantar y que nunca volverá a verla. ¿Podría saber si al menos a qué tinieblas regresa? ¿Para qué infierno sale de viaje misteriosa dama? ¿O para qué paraíso? Había venido para decírselo, amigo mío. Pero ya no puedo decirle nada. No me creería. Usted ha perdido la fe en mí, Raúl. Todo ha terminado. Christine se quita la máscara y cuando Raúl ve su cara no puede contener una exclamación de sorpresa y espanto al ver una palidez mortal, un gesto de tormento, una sombra espantosamente triste en sus ojos. Pero ella se aleja y Raúl se queda solo. Vaga por el teatro hasta que llega al camerino de Christine. Ella está allí, escribiendo. La escucha decir, pobre Eric. De pronto
se escucha un canto acercándose. Ella esconde lo que está escribiendo. El canto sordo parece salir de las paredes. Se distingue una voz bellísima, dulcísima y muy cautivadora que traspasa la pared. Christine se levanta y habla con la voz como si estuviera hablando con alguien que se hallara a su lado. Raúl, escondido detrás de la cortina, ve cómo la fisonomía de Christine se ilumina con una sonrisa. La voz sin cuerpo empieza a cantar otra vez, maravillosamente. Nada puede traducir la pasión de aquella voz cuando dice el verso «El destino te encadena a mí sin retorno». De pronto Raúl da un paso hacia adelante y se sorprende al ver no una, sino 4, 8, 20 Christine que giran a su alrededor. Finalmente, todo queda inmóvil y él se ve en el espejo, pero Christine ha desaparecido. A la mañana siguiente, Raúl va a casa de Christine en busca de explicaciones, pero ella se altera mucho cuando se entera de que Raúl la estaba escuchando y le pide que olvide el nombre de Eric y que olvide esa voz. ¿Tan terrible es ese misterio? No hay otro más horrible sobre la tierra. Júreme que usted no hará nada para saber. Raúl le besa las manos y se va maldiciendo al tal Eric y prometiéndose ser paciente. Al día siguiente vuelve a verla en la ópera. Ella es dulce y buena con él. Él le informa de la partida de una expedición polar y le anuncia que dentro de 3 semanas, un mes a más tardar, abandonará Francia. Raúl quiere pedir su mano y ella juega a que pueden estar prometidos hasta que él se vaya. Quedamos prometidos, amigo mío, por un mes. Dentro de un mes usted se marchará y yo podré ser feliz con el recuerdo de ese mes toda mi vida. Christine vuelve a encontrar el éxito inaudito de la velada de la gala. Desde la aventura del gallo, la Carlota no ha podido presentarse en escena, pero aunque ella está más contenta, Raúl quiere saber más cosas de Eric. ¿Quién es? Se entera de que vive abajo. Cristina dice un día que todo lo que hay bajo tierra le pertenece. Raúl le promete salvarla del poder de Eric, llevarla a un sitio desconocido del mundo, donde él no irá jamás a buscarla. Christine se pregunta si eso es posible. Y el estímulo de esa duda hace que arrastre a Raúl hacia arriba, hasta el último piso del teatro, lo más lejos posible de las trampillas. Pronto se hallan debajo de los tejados, en el laberinto de los armazones. Pero, pese a la precaución que ella tiene de mirar a cada instante detrás de sí, no ha visto una sombra que la sigue y que se mueve como su propia sombra. Raúl y Christine pactan que él se la llevará al día siguiente después de que Eric la oiga cantar por última vez, tal y como han pactado. Y allí, en los tejados, Christine, al fin, le cuenta a Raúl toda la verdad. No puedo más. Sé de sobra que hay que compadecerse de las gentes que viven bajo tierra, pero este es demasiado horrible. Y sin embargo, se acerca el momento. Me queda solo un día. Si no vuelvo, será él quien venga a buscarme con su voz. Me arrastrará con él a su casa bajo tierra y se pondrá de rodillas delante de mí con su calavera y me dirá que me ama y llorará. Ay, esas lágrimas, Raúl, esas lágrimas en los 2 agujeros negros de la calavera. No puedo ver correr esas lágrimas. Y le cuenta cuando le escuchó por primera vez y cómo la voz le enseñó a dar a su respiración mayor alcance y a desarrollar los sonidos de pecho en una voz de soprano. Pero que todo cambió cuando Christine le confesó a la voz su amor por Raúl. La voz empezó a estar celoso, le hizo escenas atroces. Y en la noche del accidente de la lámpara, ella se vio, sin saber cómo, fuera de su camerino, como si hubiera atravesado el espejo en un corredor oscuro y de pronto, en medio de la oscuridad, una mano se posó en la suya, una mano que olía a la muerte. Un brazo la agarró por la cintura y se vio levantada. Estaba entre las manos de un hombre envuelto en una gran capa negra y que tenía una máscara que le ocultaba toda la cara, y Christine se desvaneció. Se despertó sobre una alfombra. A su lado estaba el caballo blanco que había desaparecido de las cuadras. Christine se dejó llevar sobre el caballo por pasillos oscuros hasta que llegaron a una barquita atada a una argolla en un muelle. Estaban en el 5.º sótano. La sombra y ella se subieron en la barca y atravesaron un lago hasta llegar al centro de una casa, de un salón. La sombra le dijo que se tranquilizara, que no corría ningún peligro, pero ella se lanzó a quitarle la máscara. No corre ningún peligro si no toca la máscara. Entonces ella reconoció a la voz y se dio cuenta de que no era más que un hombre que la había llevado hasta aquel salón, igual que se encierra a un prisionero en una mazmorra, a una esclava en el harén. Es verdad, Christine.
No soy ni ángel, ni genio, ni fantasma. Soy Eric. Cuando le cuenta eso, Raúl le dice que la morada de Eric no puede ser inencontrable, pero Christine mueve la cabeza y dice que contra Eric no se puede hacer nada, que lo único que se puede hacer es huir, pero que no puede odiarle. Contemplé a Eric a mis pies, en la morada del lago, bajo tierra. Él mismo se acusa, se maldice, implora mi perdón, confiesa su impostura. Me ama. Pone a mis pies un amor inmenso y trágico. Me ha robado por amor. Me ha encerrado con él bajo tierra por amor. Pero me respeta y se arrastra, gime y llora. Christine estaba prisionera y solo podía salir de su aposento para entrar en un cuarto de baño de los más confortables. Así pasaron los días mientras él cantaba para ella y tocaba algún instrumento. Le enseñó su cuarto, un lugar tétrico, y un día, mientras ensayaban Otelo, ella le arrancó la máscara. Lo que vio era el más puro de los horrores. Christine vio los 4 agujeros negros de sus ojos, de su nariz y de su boca, y vivió su cólera. Mira cómo estoy hecho completamente de muerte. De la cabeza a los pies. Y que solo es un cadáver el que te ama, el que te adora y el que no te abandonará nunca. ¡Nunca! Lloro por ti, Christine. Me has arrancado la máscara. Y que por eso no podrás abandonarme nunca. Pero Christine le dijo que por encima de su cara estaba su talento y que él era el más doliente y sublime de los hombres. Y Eric la creyó y cayó de rodillas ante ella con palabras de amor. Durante 15 días ella le mintió. Su mentira fue tan horrible como el monstruo que se la inspiraba, y a ese precio pudo conseguir su libertad. Cada uno de mis viajes junto a Eric ha aumentado mi horror hacia él, porque cada uno de esos viajes, en lugar de aplacarle como yo esperaba, le han enloquecido de amor. Y tengo miedo. Raúl y Christine se besan por primera vez, antes de ver los ojos de Eric rojos desaparecer en la oscuridad. Raúl y Christine corren, huyen del tejado donde están los ojos de brasa, que solo se ven en la noche profunda, y no paran hasta el 8º piso bajando hacia la tierra. Aquella noche no hay función y los pasillos de la ópera están desiertos. De pronto, una silueta extraña se alza ante los jóvenes, impidiéndoles el paso. Es el persa que les guía. Es un hombre de quien nadie sabe nada, pero que siempre está en la ópera. Cuando se calman, dudan si de verdad era Eric quien estaba allá arriba. Raúl le dice a Christine que es mejor partir en ese mismo instante, pero ella quiere cumplir su palabra. Llegan al camerino de Christine. Ella se siente segura allí. Me ha dado su palabra de no volver a ponerse tras las paredes de mi camerino, y creo en la palabra de Eric. Mi camerino y mi habitación en el aposento del lago son míos, exclusivamente míos y sagrados para él. Quedan allí al día siguiente, a las 12, después de la función. Christine le cuenta que Eric la ha citado en la orilla del lago y le enseña una llave que abre la verja del subterráneo de la calle Scrip. De pronto, Christine se da cuenta de que ha perdido el anillo que Eric le regaló y que ella se comprometió a llevar siempre puesto. Raúl regresa a casa muy preocupado por todo lo que ha oído. El valor del fantasma de la ópera quizá estribe en el patetismo de su protagonista. Desde el primer momento, el lector queda atrapado en las redes de la compasión que el autor ha tejido, porque Gaston Leroux crea con su fantasma un resorte narrativo que le sirve para dar realidad a su ficción. No es solo el prólogo el que afirma la verdadera existencia del fantasma. Y es esa insistencia lo que emparenta al joven novelista de 1910 con el oficio de cronista de sucesos y lo que constituye un acierto de partida. El fantasma de la ópera fue adaptada a la pantalla en vida de Gaston Leroux y estrenada en Francia en 1925. Han sido varias las versiones cinematográficas que se han hecho, además de la versión el musical o el ballet. Al día siguiente, cuando la representación va a comenzar, todo parece normal. Christine canta con toda su alma, trata de superar cuanto ha hecho hasta entonces, y lo consigue. Fue entonces cuando de pronto sobre el teatro se hizo una repentina oscuridad.
Fue todo tan rápido que apenas tuvieron tiempo los espectadores de lanzar un grito de estupor, porque la luz iluminó la escena de nuevo. Pero Christine Daae ya no estaba allí. Raúl, de pie en el patio de butacas, lanza un grito. Los abonados se precipitan hacia la entrada de artistas. El público espera una declaración en medio de un barullo indescriptible. Sobre el escenario, artistas, tramoyistas, bailarinas, comparsas, figurantes, coristas. Todo el mundo pregunta, grita, se zarandea. Todo el teatro está patas arriba. Dicen que ha sido el fantasma de la ópera. Tras la desaparición de Christine Daae, el primer pensamiento de Raúl es acusar a Eric. No duda del poder casi sobrenatural del ángel de la música en el dominio de la ópera donde ha establecido diabólicamente su imperio. Se precipita sobre el escenario. Le parece oír los gritos de la joven a través de aquellas tablas frágiles que le separan de ella. Unos pensamientos horribles cruzan como fulminantes relámpagos el cerebro congestionado de Raúl. Evidentemente, Eric ha debido descubrir su secreto, saber que Christine le traicionaba. ¿Qué venganza sería la suya? Raúl piensa qué puede hacer. Primero se acuerda de la calle Scribb, donde Christine le contó que había una entrada directa al lago subterráneo, pero no logra encontrar la puerta. Vuelve al teatro, va hacia el camerino de Christine y de pronto alguien le pone la mano en el hombro. Es un personaje de tez de ébano y ojos de jade, tocado con un gorro de astracán. Es el persa. El persa parece saberlo todo. Conoce a Eric y el secreto de Christine y le propone a Raúl llevarle hasta ella y hasta él. Raúl acepta. El persa arrastra a Raúl por unos corredores que el joven nunca ha visto. Después de subir y bajar varias escaleras, los dos hombres se encuentran frente a una puerta que el persa abre con una pequeña llave maestra. Es el camerino de Christine. Allí, el persa saca 2 pistolas y le entrega una a Raúl. Luego, toca algo en lo alto del espejo del camerino y carga su cuerpo contra el espejo para disparar el contrapeso. Entonces, el espejo gira de forma instantánea, arrastrando a Raúl y al persa en su movimiento y arrojándolos bruscamente de la plena luz a la más profunda oscuridad. Ambos hombres permanecieron inmóviles unos instantes, conteniendo la respiración. En aquellas tinieblas reinaba un silencio que nada venía a turbar. Por fin el persa se decidió a hacer un movimiento y Raúl le oyó deslizarse de rodillas, buscando algo en la oscuridad con sus manos que tanteaban. Entonces Raúl oyó el resorte de un ligero gatillo y vio en el suelo del corredor un cuadrado luminoso muy pálido. Raúl tiene plena confianza en el persa a pesar de ignorarlo todo de él. Además, para llegar junto a Christine hay que hacer lo que sea, cueste lo que cueste. Desde donde están pueden escuchar lo que ocurre en algunos despachos del teatro. Escuchan al comisario que ha acudido a intentar solucionar la desaparición de Christine. Raúl y el persa bajan al segundo sótano. El persa dice que no pueden entrar a la morada de Eric por el lago porque es ahí donde él tiene acumuladas todas sus defensas. El lago está muy bien guardado. Y le dice que solo hay un medio de salvar a Christine Daae y es penetrar en la morada sin que el monstruo se dé cuenta. Y eso solo puede ser a través del tercer sótano, por un lugar entre unos bastidores y un decorado abandonado. Cuando llegan al tercer sótano, el persa hace una seña a Raúl para que se ponga de rodillas, y de rodillas se arrastran hasta la pared del fondo, donde hay un decorado. La mano libre del persa tanteaba la pared. Raúl le vio empujar con fuerza durante un momento contra la pared, igual que había empujado el muro del camerino de Christine. Y una piedra giró. Ahora había un agujero en la pared. El persa sacó esta vez su pistola del bolsillo e indicó a Raúl que debía imitarle. Montó la pistola y con decisión y siempre de rodillas se adentró por el agujero que la piedra al girar había dejado en el muro. Se descuelgan y caen en una habitación. Según el persa, acaban de penetrar en los muros mismos de la morada del lago. No se oye a Christine. Raúl teme que hayan llegado demasiado tarde. Al bajar, la piedra se ha cerrado por sí sola. El persa pasea su linterna por las paredes. De ese modo, ilumina un tronco de árbol que aún parece vivo con sus hojas, y las ramas de aquel árbol suben a lo largo de la muralla y van a perderse en el techo. Pero todo es una ilusión. Han caído en la cámara de los tormentos. Se sientan un momento y el persa aprovecha para contarle cómo conoció a Eric y la relación que tiene con él y por qué conoce todos los laberintos de la ópera.
Por el lado del tercer sótano, la Cámara de los Tormentos se encarga de guardar la morada del lago, pero nadie puede salir de esa cámara si no la abren por fuera. De pronto, oyen un ruido. Luego, oyen con toda claridad unas palabras. O lo tomas o lo dejas. La misa de matrimonio, la misa de difuntos. Luego escuchan un gemido. Ahora están seguros de que Eric no sabe que están allí. Christine debe de estar al otro lado del muro, muda de horror, sin fuerza siquiera para gritar, con el monstruo en sus rodillas. Tú no me amas, tú no me amas, tú no me amas. ¿Por qué lloras? Sabes de sobra que me haces daño. Raúl y el persa solo piensan en la posibilidad de advertir a Christine de su presencia sin que el monstruo llegue a sospecharla. Escuchan como Eric dice que tiene que salir un momento y entonces empiezan a llamar a gritos a Christine. La voz de Christine murmura el nombre de Raúl. Sí, soy yo. No es un sueño. Tenga confianza, Christine. Estamos aquí para salvarla. Pero no podemos cometer ni una imprudencia. Cuando usted oiga al monstruo, avísenos. Pero enseguida, a la excesivamente rápida alegría le sucede un terror mayor. Ella quiere que Raúl se marche de inmediato, tiembla de miedo ante el temor de que Eric descubra su escondite. En unas cuantas frases precipitadas les dice que Eric ha enloquecido por completo de amor y que está decidido a matar a todo el mundo, y él mismo junto con el mundo si ella no consiente en convertirse en su mujer. Le ha dado hasta las 11 de la noche del día siguiente para reflexionar. Christine está atada, pero además la Cámara de los Tormentos solo se puede abrir con una llave que siempre lleva encima a Eric, que en una bolsita de cuero que él llama la bolsita de la vida y de la muerte. De pronto se oyen unos pasos. Eric vuelve. Eric decide soltar a Christine y se pone a tocar el órgano y a cantar, pero de pronto la voz y el órgano se detienen de forma brusca. ¿Qué estáis haciendo con mi bolsa? Christine le dice que solo quería ver esa cámara que no conoce y que siempre la ha ocultado. Curiosidad de mujer. Eric le quita la bolsa violentamente. En ese momento Raúl, que no puede contenerse, lanza un grito de rabia y de impotencia. Entonces Eric comprende y pone en marcha los tormentos de esa cámara, que comienzan con un calor terrible y luces que se mueven e imágenes que se proyectan. Los dos hombres se van a morir de sed, pero lo que más temen es volverse locos. Después de mucho buscar, descubren un pequeño mecanismo en la parte alta de un espejo que abre una trampilla por la que bajan a una zona llena de toneles repletos de pólvora. Mientras, el monstruo ha sido terrible. No ha hecho más que delirar mientras espera a que ella pronuncie el sí. Sin embargo, ella le promete aquel sí si la guía hasta la Cámara de los Tormentos, pero él se opone con obstinación. Toma, aquí tienes la llavecita de bronce que abre los cofres de ébano que están sobre la chimenea. En uno de esos cofres encontrarás un escorpión y en el otro un saltamontes, animales muy bien imitados en bronce japonés. Son animales que dicen sí y no. Si gira el saltamontes, será que no. Pero si gira el saltamontes, todo volará por los aires. Christine, durante aquellas 24 horas, ha alcanzado el fondo del dolor humano y al fin accede a girar el escorpión. Entonces, todo el sótano se empieza a inundar, mojando la pólvora. El agua llega hasta la cámara, pero saciada la sed, el agua sigue subiendo hasta que les cubre por completo. Solo les queda mantenerse a flote hasta que el agua llegue al techo. Raúl y el persa se salvan gracias a la abnegación sublime de Christine Daae. El persa se despierta en la penumbra inquietante de una habitación, tendido en una cama. Un ángel y un demonio velan sobre él. Eric pregunta al persa qué tal está. Raúl, en otra cama, duerme aún. Eric abandona la habitación un momento y el persa, incorporándose sobre un codo, mira a su alrededor. Sentada en una esquina de la chimenea está Christine. Ahora los dos estáis a salvo. Y pronto os devolveré a la superficie de la tierra para agradar a mi mujer. Esta vez, el persa se despierta en su casa. En cuanto recupera sus fuerzas, envía en busca de noticias de Raúl de Chagny. Le dicen que el joven no ha aparecido y que su hermano, el conde Philippe, ha muerto. Encontraron su cadáver en la orilla del lago de la Ópera, del lado de la calle Scribe. Aterrado por aquella nueva fechoría, se decide a contarle todo a la justicia, pero el persa es tratado como un loco.
Cierta noche, su criado le anuncia una visita, un extranjero que no ha dicho su nombre, cuyo rostro resulta imposible ver. Es el fantasma. Es Eric. Parece muy débil y se apoya en la pared como si temiera caer. Le dice que va a morir. El persa le pregunta por Raúl y por Christine. Voy a morir de amor. La amaba tanto. Y la sigo amando. Si supieras qué bella estaba cuando me permitió besarla viva, por su salvación eterna. Y le cuenta que la besó en la frente y que ella no se apartó, que cuando ellos dos gritaban como posesos debido al agua que iba subiendo, Christine le juró por su salvación eterna que consentía en ser su mujer. Pero le dijo que debía conservar a Raúl como rehén, así que Eric lo encadenó en el panteón de los comuneros en la más lejana bodega de la ópera, debajo del 5.º sótano a donde nadie va nunca y desde donde no se puede oír a nadie. Ella me esperaba, muy erguida, viva, como una verdadera novia viviente, por su salvación eterna. Y cuando avancé, más tímido que un niño pequeño, no escapó. No, se quedó, me esperó. Creo incluso que un poco, no mucho, pero que un poco como una novia viva, que adelantó la frente un poco y yo la besé, yo. Y ella no murió. Permaneció de forma completamente natural a mi lado, después de besarla así, en la frente. Ay, qué bueno es besar a alguien. A medida que cuenta esto, Eric solloza y el persa tampoco puede contener sus lágrimas. Y luego continúa contando que mientras estaba a sus pies, oyó que Christine le llamaba pobre desventurado y que le cogió la mano. Y fue entonces cuando Eric le dio un anillo. Toma, coge esto para ti y para él. Será mi regalo de bodas, el regalo del pobre desventurado de Eric. Sé que amas a ese joven, no llores más. Es tanta la emoción de Eric que se tiene que quitar la máscara. Va a la ventana y desde allí le cuenta que liberó a Raúl y que ambos, delante de él, se abrazaron. Y entonces Eric hizo jurar a Christine que cuando él estuviera muerto, ella iría, pasando por el lago de la calle Scribe, a enterrarle con el anillo. Le dije cómo encontraría mi cuerpo y lo que tenía que hacer. Entonces Christine me besó por primera vez en la frente, aquí, en la frente, en mi frente. Y luego los dos se fueron. Christine ya no lloraba, solo yo lloraba. Si Christine cumple su juramento, pronto volverá. El persa no le hace ninguna pregunta más. El monstruo se vuelve a poner la máscara y se despide. A una pregunta del persa, Eric le informa que, nada más verse libres, los dos jóvenes habían decidido ir en busca de un sacerdote a algún lugar apartado donde ocultarían su felicidad y que, con tal designio, habían tomado la estación del norte del mundo. El persa conduce a Eric hasta la puerta de su piso y su criado le acompaña hasta la acera sosteniéndole. Le espera un simón en el que Eric monta. El persa, que ha regresado a la ventana, oye decir a Eric al cochero que se dirija a la explanada de la ópera. Luego, el simón se pierde en la noche. El persa había visto por última vez al pobre desventurado de Eric. 3 semanas más tarde, el periódico L'Époque publicaba esta gacetilla necrológica. Eric ha muerto. Esta es la verídica historia del fantasma de la ópera. Eric vivió realmente. Hay demasiadas pruebas de esa existencia al alcance de quien quiera para poder seguir razonablemente los hechos y los gestos de Eric a través de todo el drama de los Chagny. No es preciso repetir cuánto apasionó a la capital este caso. Aquella artista raptada, el conde de Chagny muerto en condiciones tan excepcionales, su hermano desaparecido. ¡Qué dramas! ¡Qué pasiones! Mucho después de que el caso fuera archivado, la prensa seguía intentando penetrar de vez en cuando en el misterio.
Solo el persa, a quien nadie había querido escuchar y que tras la visita de Eric no repitió su primera tentativa con la justicia, poseía toda la verdad. Solo el persa podía contar la verdadera historia de Eric. Según el persa, Eric era oriundo de una pequeña aldea de los alrededores de Rouen. Era hijo de un maestro de obras de albañilería. A hora temprana huyó del domicilio paterno, donde su fealdad era objeto de horror y de espanto para sus padres. Durante algún tiempo se había exhibido por las ferias, donde su empresario le mostraba como muerto viviente. Había debido cruzar Europa de feria en feria y completar su extraña educación de artista y mago en el manantial mismo del arte y de la magia, entre cíngaros. Se le encuentra de nuevo en la feria de Nizhny Novgorod, donde se presentaba en toda su horrible gloria. Cantaba ya como nadie en el mundo ha cantado nunca. Hacía de ventrílocuo y se entregaba a juegos malabares extraordinarios de los que, a su regreso a Asia, se hacían lenguas las caravanas a lo largo de su camino. El persa le llevó a Persia, donde hizo y deshizo como le vino en gana. Cometió así infinidad de horrores porque no parecía conocer ni el bien ni el mal, y cooperó en algunos hermosos asesinatos políticos tan tranquilamente como combatió con invenciones diabólicas al emir de Afganistán en guerra con el imperio. Como Eric tenía ideas arquitectónicas completamente personales y concebía un palacio como un prestidigitador puede imaginar un cofre de trucos, le encargaron una construcción de ese tipo que llevó a término y que al parecer era tan ingeniosa que su majestad podía pasear por todas partes sin ser visto y desaparecer sin que fuera posible distinguir el artificio con que lo conseguía. Su majestad pensó que mientras Eric estuviera vivo, existía alguien que conocía el secreto del maravilloso palacio, así que decidió la muerte de Eric. El persa fue quien le salvó, procurándole los medios de huida, y así el persa fue castigado con el exilio y se refugió en París. Eric pasó a Constantinopla, donde entró al servicio del sultán. Fue quien construyó todas las famosas trampillas y cámaras secretas y cajas de caudales misteriosas que se encontraron tras la última revolución turca. Muy cansado de su aventurera, formidable y monstruosa vida, quiso convertirse en alguien como todo el mundo y se hizo maestro de obras, como un maestro de obras normal que construye casas para todo el mundo con ladrillos ordinarios. Licitó ciertos trabajos de cimentación en la ópera. Cuando se vio en los sótanos de un teatro tan vasto, su carácter artístico, fantasioso y mágico lo dominó. Soñó con crearse una morada desconocida para el resto de la tierra que le ocultase por siempre de la mirada de los hombres. Eric solo pedía ser uno más, como todo el mundo, pero era demasiado feo. Con un rostro normal, hubiera sido uno de los seres más nobles de la raza humana. Decididamente, hay que compadecer al fantasma de la ópera. Cuando sacaron su esqueleto, el persa lo reconoció por el anillo de oro que llevaba y que Christine Daae había deslizado en su dedo antes de sepultarle como le había prometido. ¿Y ahora? ¿Qué se va a hacer con ese esqueleto? ¿Le arrojarán a la fosa común? Yo afirmo que el lugar del esqueleto del fantasma de la ópera está en los archivos de la Academia Nacional de Música. No es un esqueleto ordinario. Y así les hemos contado El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Hemos seguido la edición de la editorial Valdemar con traducción e introducción de Mauro Armiño, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido, Pablo Arévalo. Diseño sonoro, Julia García Soto. Redes, Laura Martínez Pérez. Ha intervenido Laura Carrero del Tío como Christine Daae e Íñigo Montero como Raúl de Chagny. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.